Evaluación 3, Grupo 11, Subgrupo C. Evaluamos la pepsatina como potencial inhibidor de la proteínasa aspartica en la coagulación de la leche para la producción de queso. ¿Qué es una enzima? Las enzimas son catalizadores de las reacciones de los sistemas biológicos que aumentan la velocidad de reacciones que catalizan, disminuyendo la energía de activación de las mismas. Las macromoléculas biológicas son estables cinéticamente, por lo que su degradación ocurre lentamente en un margen de años. Pero este tiempo no es compatible con la vida, por lo que para acelerar estas reacciones están las enzimas, las cuales en su mayoría son proteínas, con excepción de un reducido grupo de moléculas de RNA catalítico. Para que una reacción ocurra, se debe sobrepasar una barrera energética, cuyo punto más alto se denomina estado de transición, y es donde los sustratos sufrirán modificaciones para convertirse en productos. Las enzimas son capaces de catalizar estas reacciones, gracias a que pueden brindarle al sustrato un entorno más confortable para alcanzar el estado de transición mucho antes, por lo que la cantidad de energía necesaria para que la reacción ocurra se reduce drásticamente y por su consiguiente su velocidad aumenta. Las enzimas poseen capacidad de catalizar diferentes tipos de reacciones y funcionan en soluciones acuosas en condiciones suaves de pH y temperatura. Dependiendo de la integridad de su conformación proteica nativa y del tipo de reacciones que catalizan, se pueden clasificar en 6 tipos: oxidorreductosas, isomerasas, liasas, ligasas, transferasas e hidrolasas. Estas últimas están presentes en reacciones de hidrólisis, es decir, de ruptura de enlace con presencia de H2O. Dependiendo del tipo de molécula la cual hidrolicen, se pueden clasificar a su vez en esterasas, glucosidasas, lipasas y peptidasas. Las peptidasas son las encargadas de romper los enlaces peptídicos de la proteína, y concretamente la peptidasa aspartica es una enzima que se encuentra en algunas plantas y puede ser utilizada para cuajar la leche en la elaboración del queso. ¿Qué es un catalizador? Bueno, el catalizador es una sustancia que sin que se modifique o se consuma durante el proceso, cambia la velocidad de la reacción. Los catalizadores pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando aceleran la velocidad de la reacción y son negativos cuando desaceleran la velocidad de la reacción. En cuanto a la catálisis, se trata de un proceso en el que aumenta la velocidad de una reacción química, y esto se debe a la participación de una sustancia, que es el catalizador. Y las que desactivan la catálisis se llaman inhibidores. Y algunas características generales de la catálisis, por ejemplo, es que la reacción catalítica presenta menor cambio de energía libre de la etapa limitante hasta el estado de transición que la reacción no catalizada, resultando así una mayor velocidad de reacción a la misma temperatura. ¿Qué es un inhibidor? Los inhibidores son sustancias que son capaces de disminuir o detener la actividad enzimática y la velocidad de reacción, pero sin ser transformados por la enzima. Existen dos tipos de inhibición enzimática: reversible, que en esta la capacidad enzimática puede recuperarse por algún procedimiento, de los cuales hay 3 tipos: competitiva, no competitiva, acompetitiva y mixtos. Y en la irreversible, directamente la actividad enzimática no se recupera. ¿Cómo se obtiene la peptidasa aspartica? Se obtiene a través de la purificación de proteínas. Esta consiste en una serie de procesos que permiten aislar un solo tipo de proteína de una mezcla compleja. La purificación de proteínas es vital para la caracterización de la función, estructura e interacciones de la proteína de interés, por ejemplo una enzima. Las peptidasas asparticas están ampliamente distribuidas en la naturaleza, se encuentran en vertebrados, hongos, plantas, protozoarios e incluso en retrovirus, y se caracterizan por ser activas a un pH ácido. La mayoría de las peptidasas asparticas de mamíferos y hongos son enzimas de cadena simple con un peso molecular que ronda los 35 kilodalton. El cuajo, por otro lado, es una sustancia que contiene peptidasas y se utiliza para cuajar la leche en el proceso de la elaboración del queso. El interés que surge en la enzima proteínasa aspartica se debe a su gran potencial como sustituta del cuajo animal durante el proceso de elaboración de quesos, ya que produce un mayor grado de hidrólisis de la caseína que proviene del cuajo animal. Son moléculas bilobuladas en el sitio activo localizado entre los 2 lóbulos, y cada uno de ellos, homólogos entre sí, contribuye con un residuo de ácido aspartico, de donde viene su nombre.
El queso se obtiene o proviene de una coagulación de la leche. Existen 3 métodos para la coagulación de la leche: coagulación ácida, enzimática o mixta. En este caso vamos a usar la coagulación enzimática por intermedio de la quimosina y pepsina, que es una enzima proteasa aspártica encontrada en el cuajo. Durante el proceso de coagulación se le agrega el cuajo a la leche, formando un gel o coágulo que posteriormente se corta en granos pequeños para posteriormente sacarle el suero de su interior por intermedio de la cocción, formando posteriormente el queso para después ser enviado a cámara de maduración durante un tiempo determinado. En la coagulación enzimática se agregan enzimas como la quimosina que intervienen con las proteínas de la leche como la caseína y provocan su desestabilización. Esto permite que la leche se convierta en una crema y que gane elasticidad y flexibilidad. Es así que puede ser moldeada en su forma para proceder con la elaboración del queso. La agregación de enzimas se realizaba por medio de un cuajo de origen animal, pero recientemente se ha descubierto un posible sustituto en una enzima de origen vegetal, la proteinasa aspartica. Nuestros objetivos son evaluar el potencial de la pepstatina como inhibidor de la proteinasa aspartica, además de determinar su tipo de inhibición. Materiales: enzima pepstatina, enzima peptidasa aspártica, caseína, buffer pH 1,5, 2, fosfato relación sal-ácido 1:1, buffer pH 6, fosfato relación sal-ácido 1:10, azul de bromofenol, equipo necesario para realizar una electroforesis en gel poliacrilamida. Pasos de reacción: probetas 25 ml, pipetas automáticas P1000, probetas, tips, papel secante y pHímetro. Comenzamos el experimento con 2 métodos de control. El primero para evaluar si la caseína utilizada es activa biológicamente. Para esto, en un tubo A con un control positivo, incubamos peptidasa y caseína con un buffer de pH 2 y teñido con azul de bromofenol. El segundo método es para comprobar si la peptidasa afecta a la caseína directamente. Para esto, en un tubo B con un control negativo, incubamos pepstatina y caseína con un buffer de pH 2 y teñido con azul de bromofenol. Tras tener estos 2 métodos de control, seguimos con el método para evaluar el efecto como inhibidor de la pepstatina. Para eso, en un tubo C, incubamos pepstatina, peptidasa aspártica y caseína con un buffer de pH 2 y teñido con azul de bromofenol. Luego, para comprobar si la pepstatina realiza una inhibición reversible, en un tubo D llevamos una muestra del tubo C a un buffer de pH 6 y volvemos a incubar. Finalmente, una muestra de los 4 tubos se siembra en un gel de acrilamida, una muestra por carril. Esto a una temperatura de 40 grados Celsius y por un tiempo de 30 minutos, tiempo que le lleva a coagular a la leche. Resultados esperados. Se confirman los controles positivos y negativos. Se espera que en el tubo C la caseína quede intacta y que se vea una banda de mayor peso molecular, dada por el complejo formado por la pepstatina unida a la proteasa aspártica. En tubo D, donde se eleva el pH, la caseína ha sido hidrolizada por la peptidasa aspártica, igual que en el tubo A. A modo de conclusión, como se observa en el tubo C, la interacción entre la peptidasa aspártica y la pepstatina no permitió la interacción de la peptidasa con la caseína. Por lo tanto, se puede concluir que efectivamente actúa como inhibidor. También concluimos que es una inhibición reversible, ya que en un principio en el tubo C se ve como la peptidasa no interacciona con la caseína, pero en una segunda instancia, cuando se lleva el mismo preparado a un pH más básico, es la pepstatina quien pierde su funcionalidad enzimática, ya que nuevamente se aprecian 2 fragmentos de caseína, exactamente igual que en el tubo A, donde no se había colocado. Y esto evidencia que la peptidasa aspártica no está más bajo la inhibición de la pepstatina. Se pudo revertir la inhibición a través del cambio del pH.